creen que sigue el mismo gobierno, creen que sigue el mismo Departamento de Justicia penetrados por ellos mismos y entonces piensan que no tienen ninguna responsabilidad. No hay abuso de poder de los agentes federales. Lo que hay es un intento de empatar el score políticamente, de convertir un problema de corrupción en una suerte de insurrección social y luego negociar términos con el gobierno federal. ¿Qué tiene que ocurrir? Porque imagínate, yo terminaba el segmento, tú estabas hablando de esa industria de la protesta, esa industria de la confrontación potenciada por grupos como Soros, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que se debe entonces hacer? Hay quienes dicen, bueno, pero es que entonces tienen que retirar a ICE se tiene que ir, pero ICE es la policía federal encargada de detener a personas que han cometido en muchos casos crímenes, no el niño con el sombrerito de pulpo que nos trataron de vender el otro día, que había sido detenido por ICE, cuando no nos contaron la realidad de que el papá, que era un ecuatoriano, que tenía una orden de detención, cuando le fueron a prender, salió huyendo y dejó a la criatura sola dentro de ese automóvil y una policía de ICE tuvo que quedarse con el niño porque tenía 5 años. Pero fíjate cómo cambian las narrativas. Ahora yo le decía a Leonardo que una de las cosas que quieren hacer es pedir el impeachment de Kristi Noem, quieren también cerrar el gobierno nuevamente porque no quieren financiar a ICE, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Un gobierno local, un gobierno estatal puede dictar las leyes migratorias de una nación como los Estados Unidos? No, y a mí me parece muy peligroso lo que está haciendo Tim Walz. Yo lo entiendo, la investigación sobre el desfalco a los programas Feed Our Future, PPP, ha llegado a un punto en el que ya deben caer cabezas, y lo ha dicho todo el mundo. Todos los analistas coinciden, Marian, no es ya solamente posible acusar a una organización comunitaria o una comunidad que se benefició para que haya este tipo de delitos en este monto de dinero, 10,000 millones, tiene que haber criminal enterprise. Aquí hay gente del gobierno federal de Minnesota que tiene que ver, los whistleblowers lo han dicho en el Congreso, con haber permitido que esto pase o haber mirado a otro lado o incluso haber sido cómplices. Así que yo entiendo lo de Tim Walz. Debe ser terrible entender de que después de perder una elección nacional, después de haber terminado de resignar la reelección en su estado, probablemente vaya a la cárcel, no lo sé, pero no puede por eso prenderle fuego a su estado, no puede en concomitancia con el alcalde de su partido, que por si acaso Jacob Frey ya es la tercera vez que es alcalde, no puede simple y sencillamente incendiar Minneapolis y pretender que el problema es ICE. ICE está cumpliendo con las regulaciones, hay cientos, si tú chequeas la inteligencia artificial, hay cientos de miles de casos en los cuales cada año resistir el arresto, lamentablemente en un 25-30% de las ocasiones termina en el criminal o el delincuente o el sospechado baleado por las fuerzas del orden. No está pasando solamente en Minnesota, no hay abuso de poder de los agentes federales. Lo que hay es un intento de empatar el score políticamente, de convertir un problema de corrupción en una suerte de insurrección social y luego negociar términos con el gobierno federal. Eso es del manual de la izquierda. Entiendo y respeto que hay gente tratando de salvar el pellejo en el Partido Demócrata. Entiendo que el Partido Demócrata se ha replegado y se ha trincherado como un último bastión en Minnesota para intentar salvar su gobernador. Pero también entiendo de que no puedes como gobierno, como Estado, ceder a ese tipo de presiones, y pienso yo que si lamentablemente la industria de la protesta, el financiamiento y el funneling de dinero oscuro de Soros y otros, y esta industria de la desestabilización que se ha creado alrededor de los Estados Unidos triunfa en Minneapolis, va a ser una derrota fundamental para la administración Trump. Yo no creo que se deba ceder al chantaje, no creo que se deba ceder a que se presione a una comunidad, se la vuelque a la calle, se incendie Minneapolis para tapar la corrupción. Pienso que no hay que perder de vista desde la opinión pública que esto empezó como un gran fraude en Minnesota y que se está prendiendo fuego a todo para intentar distraer del hecho de que esto no es una revolución social, esto no es una revolución popular.
esto es una cortina de humo para una mega corrupción que debemos llegar hasta el fondo del asunto para averiguar responsables. Total y absolutamente. Fíjate que ya incluso el alcalde ha bajado mucho los decibelios en esa retórica, ha bajado bastante su narrativa frente a Tim Walz, que sigue todavía insistiendo que, bueno, ya no sé, ¿saben? Yo no me voy a volver a presentar. No, hermano, no es que no te vuelvas a presentar, es que cumplas con lo que se te había encomendado cuando fuiste gobernador, que no pasaba por ese desfalco de casi, se habla entre 10.000 y 18.000 millones. O sea, es que esto es una auténtica barbaridad, Leonardo. El tema no es que no se presente a una elección, sino que pague realmente si se demuestra su participación en todo esto para evitar sobre todo que esto vuelva a pasar. Tenemos gente, por ejemplo, como Clinton, que también tardó 5 minutos en decir que esto que estaba ocurriendo en Minnesota, que esto era impensable. Oiga, pero ustedes, si son tan responsables como cualquiera de haber cometido no sé, un improperio, tienen que responder ante la justicia. La justicia no es una justicia de primeros y de segundos y de terceros, la justicia es igual para todos. Que se presenten ante el Congreso, él y su esposa, a declarar, por ejemplo, qué ha pasado con el caso Epstein. Sí, exactamente, es lo que... estas personas vivimos 4 años de un desastre político general, donde prácticamente la justicia obró como una fantasía. Y entonces parece que se acostumbraron a que nunca iban a ser responsables de nada, ni nunca iban a ser enjuiciados por nada. Ahora mismo el Congreso está tratando de procesar, ya el comité dio luz verde, a los Clinton por no asistir al Congreso. Ellos se han tomado todas las prerrogativas. Recordemos que desde la embajada de Libia, todo el suceso que ocurrió, la señora Hillary Clinton pues nunca asistió tampoco a ninguna presentación, solamente una vez en el Congreso, mínimamente dijo que ya había terminado y que no iba a presentarse nunca más ante un juez ni ante nada. Sus abogados se encargaron. Y estas personas siempre han corrido en la política de este país, desafortunadamente, de esta forma. Y entonces creen que sigue el mismo gobierno, creen que sigue el mismo Departamento de Justicia, penetrados por ellos mismos, y entonces piensan que no tienen ninguna responsabilidad. Cuando es todo lo contrario, van a tener que responder ante la justicia y, por supuesto, tienen que ser procesados. En el caso de Tim Walz, ya tenemos a una persona que ya ha dado demasiados escándalos como parte de un sistema de corrupción en ese estado. Habrá que probarlo, por supuesto, porque hay una justicia también que tiene que probarlo, pero todo indica a que esta persona puede ser procesada. Incluso ya hay muchos arrestos, hay decenas de arrestos en el estado, y creo que es lo fundamental, tratar de que estas personas se encaminen hacia un proceso judicial y sean procesados penalmente como se merecen, porque hasta ahora hemos visto mucha impunidad dentro de la extrema izquierda en este país.